mexicano, 100% de la nueva República de México. Mi esposa se llama Gabriela, mi hija se llama Alexa, para los que no nos conocen, porque regularmente cuando estamos en la iglesia pasan los años y a veces que no nos conocemos de nombre, solamente decimos, ¿te acuerdas de aquel hermano del cine, medio canosito? A veces que nada más conocemos al cuello, ¿no? Porque no vemos al hermano de enfrente. Pero realmente hay veces que no nos conocemos. A veces que inclusive al de junto no lo conocemos. No sabemos ni cómo se llama cuando ya tenemos como 20 y tantos años en la iglesia, pero no sabemos cómo se llama. Así que quiero invitarle a que le pregunte a su hermano, ¿usted cómo se llama, hermano? Hermano. Carlos. Para que así mismo, si no lo conoce, o lo va a conocer. El duro, me dice. Y eso nos ayuda a romper un poco el hielo, nos ayuda a tener más comunión y saber cuál es el nombre de Adiós, el fuerte. Aquel flaquito, aquel caliente. No, Aquel el fuetazo. Aquel chaparrito. Y sí, a veces es, aunque no es creíble, pero así pasa, ¿verdad? Amén. Pues doy muchas gracias al Señor primeramente y a los pastores por la confianza que me prestan de poder compartirles este día la escritura, la palabra, poderles guiar por esos caminos que a veces para nosotros a veces nos parecen misteriosos, pero para los que somos hijos de Dios nos son revelados, ¿verdad? Y así como decir, hermana, híjole, a veces yo, créanme que estoy nervioso, pero súper nervioso, porque es como dice la hermana, aunque sea un versículo, a veces pasar aquí enfrente de todos es bien difícil. Pero así como decía la hermana, el Señor me despertaba y no, esto no, esto no, esto no. Y créanme que cuando predicó la hermana, la hija de la pastora, o los pastores, sobre la voluntad, el Señor me había dado esa predicación días antes, pero de diferente manera. Y cuando ella predicó, confirmó lo que quería yo hablar el día de hoy, y es sobre la voluntad. De cómo podemos lograr hacer la voluntad de Dios. ¿Usted sabe cómo puede lograr hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? Pues si no lo sabe, ahora lo va a aprender, y para los que saben, pues va a confirmar y va a reforzar su conocimiento. Amén. Y vamos a orar en este día. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa dirección correcta, que venga este hombre que está aquí para que Dios crezca en su palabra, que usted pueda comprender lo que el mensaje que Dios tiene en este día para usted. Porque es para usted, pero primordialmente es para mí. Y le digo, doy gracias a Dios porque no es Dios, no es el hombre el que a veces pone las cosas, sino es a la voluntad de Dios, y es Dios quien tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Y aunque usted no quiera, se tiene que cumplir. Y aunque le dé vueltas 40 años como los israelitas en el desierto, el plan y el propósito de Dios se tiene que cumplir. Así que vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te agradezco infinitamente, Dios, por este tiempo que tú nos permites, Señor, poder estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Toca a este siervo tuyo, Señor, para que mengue y crezcas tú, Señor. Que tu palabra de verdad se predique, Señor. Que no sea el hombre, Señor, que no sea mi voluntad, sino seas tú, Señor. Que pueda tu pueblo, Señor, escucharte, Padre, y poder saber en qué estamos fallando, Señor. Quizás a lo mejor estamos, Padre, cojeando, Padre, o quizás, Padre, estamos en una necesidad, Señor. Pero tú, en esta hora, Dios, mandarás el aceite y las vendas, Señor, para que, Padre, podamos ser sanos, Padre. Gracias te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y le voy a pedir que abra sus Biblias en el Salmo 143. Este salmo fue escrito por David. La mayoría de los salmos son escritos por él. Algunos son de otros profetas, de otros siervos. Algunos también no son desconocidos los autores. Pero este salmo fue escrito por el rey David. Y lo vamos a leer alternadamente para que igualmente me ayuden a predicar, porque digo, estoy muy nervioso.
Aunque gracias al Señor, pues, a pesar ya de los 22 años que ya tengo de haber recibido al Señor, aún tengo miedo de subirme a este altar porque se siente el fuego de Dios en este altar. Y a veces es difícil porque es un gran compromiso como hombre, como mujer, cuando se plantan aquí. Y no es fácil, no es fácil. Así que vamos a leerlo, amén. Y vamos a gozarnos en su palabra. 140. Amén, gloria a Dios. Así dice la palabra del Señor. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Juntos en este versículo vamos a leer fuertemente, con convicción, y pedirle al Señor esto que nos revela en su palabra en este versículo precisamente. Amén. A las 3, 1, 2, 3. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Tome asiento, mi hermano. Fíjese que ahora que estaba cantando los cantos, el hermano me hizo, como digo, regresar a esos tiempos en los cuales recibí a Cristo en mis tiempos mozos, en las misiones, porque nos enviaban a las misiones, y se cantaban esos coritos con la guitarra, y bien bonito que se escuchaba, porque la presencia de Dios se manifestaba. Y más que nada me gustan las alabanzas antiguas, porque por la letra, por la palabra que lleva dentro de ella. Amén. Y quiero hablarles en este día sobre eso, sobre cómo hacer la voluntad de Dios. Hay veces que nosotros creemos hacer la voluntad de Dios, pero cuando nos damos cuenta, y como pasa el tiempo, y nos damos cuenta que hemos fallado, decimos, no hice la voluntad de Dios. Y quiero remontarme un poquito en la historia de David, porque este hombre escribió este salmo. Y en este salmo, él refleja toda la necesidad que él tenía de ser enseñado por Dios. Él tenía la necesidad de ser llevado a esa tierra de rectitud. En una versión, en la versión latinoamericana, habla como tierra firme, una tierra en la cual es plana, que se siente uno seguro. Este hombre David se sentía inseguro, se sentía en una manera que no estaba en tierra firme, que a lo mejor estaba en unos movimientos que quizás él se sentía que desfallecía. Y no es para más, porque él desde sus inicios, desde que fue llamado, siempre fue perseguido. Fue perseguido por el rey Saúl, fue perseguido inclusive por su hijo Absalón. ¿Y quién más tiene más experiencia de ese tipo de conflictos que David? Esos tipos de conflictos en los cuales el ser perseguido hay veces que nos es difícil de poder llevar ese tipo de situaciones, pero cuando estamos con Dios como Él lo hacía, porque yo veía en Él, cuando yo leía toda la historia, yo veía en Él que había sometimiento por parte de Él, había ese sentido de amor por Dios, que se sentía cuidado por Él, y es por eso que Él siempre clamaba a Él. Y fíjense que para que este hombre escribiera de esta manera este salmo, tuvo que haber sufrido de una manera fuerte. Y hay veces que nosotros así de esta manera nos sentimos fuertemente atacados de ciertas maneras, por parte a veces de nuestra familia, a veces por parte de nuestro trabajo, o a veces por parte de situaciones que
que están fuera de nuestro entorno, que están fuera de nuestras manos, pero nos persiguen. Y créanme que cuando yo leí esto, que inclusive el odio del rey Saúl sobre David era matarle. ¿Por qué? Porque había gracia de Dios en él. Y fíjense que la gracia de Dios también había en Saúl, porque en el inicio Saúl también era un hombre humilde y sometido a Dios. Porque inclusive el sentirse humilde al decirse que era el más pequeño de la tribu de Benjamín, él se sentía de una forma humilde. Pero ¿qué pasó? Que cuando él es llamado rey, empezó a obtener como cierto poder, cierto control de la situación, y empezó a hacer un lado a Dios. ¿Y qué hizo? Fue que cuando se le mandó por parte de Dios que destruyera al pueblo de Amalek, él no lo hizo. Él hizo su voluntad. Él hizo lo que quiso pensando que estaba haciendo lo correcto. Dejó vivo personas, dejó vivo al rey, dejó vivo inclusive los animales que para él le parecían buenos para el pueblo, y también para ofrecerlos, porque él también pone como pretexto que eran para ofrecerlos a Dios. Pero realmente ahí desobedeció, y esto hizo que él perdiera el reinado, para que así mismo David a su vez subiera al trono. Pero yo sé que no fue tanto por la cuestión de Saúl, porque había un plan y un propósito, y ese propósito era que David fuera rey. Y esto fue a la voluntad de Dios. Y a pesar de todo, David, a pesar de todo lo que sufría, a pesar de toda la persecución, él siempre estuvo sometido a Dios y siempre hizo la voluntad de Dios, y es por eso que él fue elevado como rey, fue escogido como rey. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, cuando realmente hacemos la voluntad de Dios, las cosas nos van a salir bien. Pero si usted en un inicio hace las cosas pensando que Dios lo mandó a hacer, que lo hace a su propia voluntad, créame lo que no le va a funcionar. Va a ser un desastre total. Y quiero comenzar y enfocarme en el versículo 10. Esto fue la introducción. Y quiero enfocarme en el capítulo 10, donde dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y tratando de escudriñar la escritura, me enfoqué en estas palabras que el salmista escribe, y quiero comenzar con la palabra enséñame. Dice, ¿por qué es tan importante denotar esta palabra? Es tan importante notar porque pedir a Dios nos enseña es un acto de humildad y sumisión. Como les comentaba, las personas cuando realmente quieren ser enseñadas, siempre van a ser humildes para hacerlo, para aceptar lo que se les está mostrando, lo que se les está enseñando. ¿Qué pasa cuando una persona es soberbia? ¿Qué pasa? Dice, no, pues yo lo sé todo. Y hay veces que así somos, que no queremos ser enseñados. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajo como planchador en un cleaner. Y cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, yo venía, pues en apariencia, aprendido de planchar, porque mi familia tiene cleaners en México. Porque pensando venir a trabajar aquí como planchador, porque decían que pues, era uno de los mejorcitos trabajos y toda esta cuestión. Pero cuando yo llegué, la persona que me iba a enseñar me dijo, ¿ya sabes planchar? Cuando realmente yo no sabía hacerlo. O sea, sí había visto, me enseñaron, pero no lo sabía hacer. Pero ¿qué pasó? Que yo por mi soberbia decía, no, yo sí sé. Y le decía, yo sí sé. Ah, sí sabes, pues empieza a trabajar ahí. ¿Qué pasó? Que por mi soberbia y mi orgullo y mi arrogancia, pues todo me salía mal. Todo me salía mal. Y me decía el muchacho, pues no, que tú sabías. Pues ya tuve que decirle, pues ¿sabes qué? Pues sí, más o menos sé, pero no lo sé todo. Entonces ahí fue cuando él me dijo, pues te quiero enseñar. Cuando usted abre su corazón a ser enseñado por Dios, Dios te va a mostrar las cosas, cómo hacerlas. Pero si usted hay soberbia, dice inclusive en Santiago 4:6, si no me equivoco, si me acompaña, donde nos habla que el soberbio